debate que se plantea en la actualidad, que no es derecha e izquierda, sino, a mi juicio, es aquello que plantea el gran Agustín en el libro 12 del Trinitate, que es esa pelea entre el hombre exterior y el hombre interior, ¿no? Y haciendo referencia a que en el mundo de hoy tenemos la izquierda muerto, no existe, a mi juicio, la izquierda, lo que existe es un liberalismo político-cultural que ha triunfado en Occidente y es el verdadero elemento que está enfrentado al cristianismo. Hago esta observación. Seguramente habrá aquí diversas personas, ateos, católicos, etcétera, etcétera. Yo voy a hacer algunas apreciaciones desde el punto de vista católico, pero puede ser, aunque no compartan esa fe, sin embargo, les puede ser útiles como lectura de la realidad actual. Entonces, digo, la primera tesis que voy a asentar es la siguiente: que toda la historia contemporánea es producto de una filosofía que se hace mundo, y esa filosofía es el marxismo. ¿Qué significa esto? Que la historia no se hace de materia, esto es, deseos, luchas, etcétera, como pensaba Marx, sino son las ideas que configuran, dan sentido a esos hechos. Y aquí el marxismo ha otorgado dos ideas clave que configuraron a la historia contemporánea. Una es la idea de revolución y la otra es la idea de nihilismo, en el sentido de que el marxismo se suicida y da origen a la nada de valores. Por eso voy a explicar primeramente dos categorías. ¿Qué se entiende cuando hablamos de revolución en Marx y qué se entiende por nihilismo? En primer lugar, la idea de revolución en el pensamiento de Marx. Revolucionario es una categoría ideal, es una idea que se alcanza a través de un proceso filosófico. Es decir, esta idea equivale a la liberación por vía política de la alienación a la que está sometido el hombre por el orden sociopolítico en el que está inmerso. Y la raíz de esa alienación está en la estructura de esa realidad sociopolítica. Por lo tanto, la cuestión es simple. Hay que sustituir la religión por la política para liberar al hombre, porque el mal, ya el mal, es un mal que es producto de la estructura sociopolítica y consecuentemente para erradicarlo significa cambiar radicalmente esa estructura sociopolítica. Esta idea de revolución eleva la política a religión y niega lo sobrenatural. Diría Rosmini, un gran pensador del siglo XIX, italiano, sería una visión perfectista de la política, en el sentido de que alguno ha sostenido, el marxismo y algunas posiciones liberales, que se puede el hombre liberar por la vía política, como si el mal que reside en el hombre mismo y en cada uno de nosotros pudiese ser arrancado por la vía política, creando un reino intrahistórico donde el mal estará completamente ausente. Esta revolución en Marx es total, absoluta. ¿Por qué es absoluta? Porque la revolución, ahora nos hace de exégeta Engels, es asociada al pensamiento dialéctico y que conduce ese pensamiento dialéctico a matar todo lo finito
extendido a los mismos valores, con la negación de todo valor que sea pensado como absoluto y eterno. Esto no es más posible. Y para eso cito a Engels en su obra Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Cito, dice Engels, esta filosofía, se refiere a la filosofía dialéctica, acaba con todas las ideas de una verdad absoluta y definitiva y de un estado absoluto de la humanidad congruente con aquella. Ante esta filosofía no existe nada definitivo, absoluto, consagrado. En todo pone de relieve lo que tiene de perecedero y no deja en pie más que el proceso ininterrumpido del devenir y del perecer. Es decir, acá hay una cuestión muy importante que lo voy a plantear cuando hable de la tesis sexta de Marx sobre Feuerbach, es que la ética es engullida por la política. La dimensión ética desaparece y todo se reduce al ámbito de la polis. Es decir, una revolución filosófica como es la marxista pretende hacer del hombre el salvador del mismo hombre. Y para eso es menester sustituir la búsqueda de la metafísica, es decir, de una racionalidad que es intrínseca a lo real, por eso el primado de la teoría, por la instauración de una metahumanidad caracterizada por la recuperación de aquellos poderes de los que el hombre perdió a causa de las diversas alienaciones. El tiempo futuro desplaza a la eternidad. La de Marx, como ya vamos a ver inmediatamente cuando comente las tres tesis voy a comentar sobre Feuerbach de las 11, es una filosofía ante factum, no post factum. O sea, recuerdan, por eso voy a señalar el cambio epistemológico en la filosofía de Marx, el cambio epistemológico que sufre la filosofía en el pensamiento de Marx. Acuérdense que hasta Hegel, el búho de Minerva, elevaba su vuelo al atardecer. Luego, de hecho, el día se comprendía aquello hecho. Ahora no. El primer acto es el hacer, la construcción de una realidad. Por eso es una filosofía, se dice la marxista, ante factum. Este es el término entonces que aclaro, o vocablo revolución. Cómo esa revolución ha configurado los hechos históricos. Y se ha registrado en todos los ámbitos de la cultura, en todos los ámbitos. En el ámbito educativo, en el ámbito político, en el ámbito religioso, en todos los ámbitos. Segunda afirmación, como voy a mostrar cómo el marxismo se suicida y la contradicción intrínseca está en su materialismo histórico, que ya lo voy a explicar, dará lugar al nihilismo. ¿Qué entendemos cuando decimos nihilismo? Es nihil, nada. Nietzsche, en su obra, en una de sus obras, que ha sido publicada después de su muerte, que es Voluntad de Poder, dice nihilismo. Pone 2 puntos. Falta el fin, falta la respuesta al por qué. ¿Qué cosa significa nihilismo? Que los valores supremos se han devaluado. Explico esto. Nietzsche, que era un filólogo, escribió una obra de juventud titulada El origen de la tragedia griega. Y allí en esa obra presenta 2 dioses griegos en pugna. Y esa para Nietzsche sería la trama de la vida, la trama de la existencia. Por un lado está el dios Dionisos. Dionisos es el dios de la hybris, de la desmesura. Y por otro lado está Apolo, el dios del nous, de la medida, del orden.
Y dice Nietzsche, ejemplifica a Dionisos a través de la figura del beodo, porque dice Dionisos es como un beodo en el sentido de que no se sabe para qué dirección, hacia qué lugar se dirige, hacia qué fin se dirige, sino que se dirige en cualquier dirección. Imagínense un beodo cuando se cae, ¿para dónde puede salir? Uno sabe, uno se sale para el norte, para el sur, para el este o para el oeste. Es impredecible el movimiento. Bueno, dice Nietzsche, la vida es eso, es ese moverse en todas direcciones. ¿Y qué le ha hecho Apolo? Apolo es el dios del nous. Apolo sabe qué representa en Occidente, lo que constituye Occidente. Y para Nietzsche significa la decadencia de Occidente. Por eso Occidente nació decadente. Logos. Logos significa sentido, razón. ¿Para qué? ¿Qué dice Nietzsche? Que la vida se ha puesto al servicio de un fin distinto de ella. Esto es el logos. Entonces, diría Platón, hay que vivir, pero de acuerdo a los supremos principios, al supremo principio del uno bien, según sea doctrina escrita o no escrita. Diría Aristóteles, habría que vivir, pero uno trata de alcanzar esa vida plena del acto puro, que es pensamiento de pensamiento. Diría el judeocristianismo, hay que vivir, pero de acuerdo a un Dios distinto del mundo. Diría el mismo marxismo, hay que vivir, pero la vida está subordinada a la revolución. Siempre hay un fin allende la vida. Lo que viene a anunciar Nietzsche es nada de logos. Señores, el logos ha terminado, por eso ha terminado Occidente. Lo único que queda es la vida, y la vida hay que vivirla como es, con todas sus contradicciones, ¿no? No fijándole jamás un sentido a ella, a la vida. Bien, después de explicar estas dos categorías, porque esta visión nihilista hace de la vida, de la experiencia vital, el propio criterio de verdad. Por eso no hay más universales, no hay más logos, es imposible. Voy a hablar ahora, a referirme por qué es el marxismo, dónde está expuesta su filosofía y por qué anida una contradicción intrínseca que lo llevó a su suicidio. A eso me voy a referir. Miren, el marxismo tiene razón en esto del Noche cuando dice es la forma insuperable del racionalismo. ¿Qué entendemos por racionalismo cuando hablamos de racionalismo? Entendemos un cambio de visión. Aquí se opera un abandono del ser, un abandono del ser. Y cuando digo un abandono del ser, hablo de un abandono de la teoría. Theorein quiere decir ver, y todo el pensamiento clásico sostenía que el acto primero del alma era un acto de ver, un orden intrínseco que residía en las mismas cosas y que yo podía aprender. Y si me adecuaba a ese orden intrínseco, a eso lo llamaba veritas, en el sentido de Isaac Ben Salomón israelí, no como aletheia en el pensamiento griego, en ese sentido. Y el hombre, ese hombre, sostenía que la physis, la naturaleza, estaba constituida por principios intrínsecos. Alguien la había hecho para algo, estaba constituida de algo, porque era una materia, eran seres corpóreos en este mundo, y había una forma que configuraba esa materia de un modo o de otro modo. Nosotros lo vemos en los artefactos, ¿no es cierto?
cuando creamos artefactos, ¿acaso no le agrega el carpintero a una madera que es uniforme, tiene una misma madera de roble, no le agrega diversas ideim, en sentido griego, ideas que son formas que configuran a la madera de una determinada manera? Por eso a una la constituye en biblioteca, a otra la constituye en mesa, a otra la constituye en silla. Bueno, el hombre tiene un poder en su alma, decían los clásicos, se llama intellectus, de leer dentro de las cosas, conociendo qué son las cosas, para qué son, de dónde vienen. Este poder residía en el intelecto. Ustedes recuerdan que a partir de Kant, que establece la famosa idea de razón crítica, se instaura el racionalismo en estado puro en este sentido. Porque, ¿qué es una razón crítica? ¿Cuándo hay una razón crítica? Cuando hay una razón cuyo acto primero no es ver, porque no hay nada para ver, porque no hay physis que yo pueda conocer, sino el primer acto del alma es la ruptura con todo lo que no sea la propia actividad de la conciencia. Y ustedes dicen, ¿ruptura con quién? Ruptura con todo lo que he heredado, con todo lo transmitido. Por eso el hombre de razón crítica rechaza la tradición. Pero no solo lo que me viene dado por otros hombres, también la razón crítica se configura a partir del rechazo de lo que me viene de la trascendencia de Dios. Acuérdense la obra de 1799 de Kant, La religión dentro de los límites de la mera razón, y la identificación de la religión con la moral autónoma de Kant. Y finalmente, es rechazo a la voz de la naturaleza, lo que me dice la física, la naturaleza. Por eso es el rechazo a la metafísica. O sea, es una razón crítica cuyo sucedánea, la categoría sucedánea de esta razón crítica, es la de emancipación, de revolución, de ruptura. Insisto, ruptura con la tradición, ruptura con la revelación y ruptura con la metafísica. Marx sostiene esto. Él pertenece a la izquierda hegeliana, es un joven de la izquierda hegeliana, y cuya vocación principal era estudiar la filosofía. Eso le interesaba. Pero insisto, no es un mero repetidor de Hegel porque tiene una nueva concepción de la filosofía. Ya no búsqueda de la verdad, sino transformación, revolución, transformación de la realidad sociopolítica. O sea, voy a poner una nota a pie de página. Acá aparece la noción de ideología. ¿Qué sería la ideología? Son categorías que vehiculizan, no dan cuenta de una verdad objetiva, porque no hay ninguna más verdad objetiva. Vehiculizan intereses de clase. Esto lo toma Marx ¿se acuerdan los ideólogos? Pero le da esta significación. O sea, una ideología son categorías que no describen ninguna realidad, porque la realidad ya no se puede conocer, no se puede conocer la física, simplemente vehiculiza intereses de clase. Ya voy a explicar esto, lo dejo entre paréntesis, porque vamos a ver cómo se van a aplicar al mismo Marx, los reformadores del marxismo. Ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, este joven Marx, que es de la izquierda hegeliana, para devenir marxista, o sea, elaborar su propia teoría, toma prestado dos ideas. Una es la idea del materialismo de Feuerbach. Feuerbach, que también pertenecía a la izquierda hegeliana, había sostenido que la realidad primera, única y fundamental, era la materia. Con esto está de acuerdo el joven Marx, pero lo critica a Feuerbach porque concibe a la materia como terminada, como configurada, como ya hecha. Y dice Marx, yo quiero un hombre revolucionario, transformador,
Si yo concibo la materia como configurada, hecha, redito esa idea de hombre pasivo frente a la realidad, que es propia del metafísico clásico, cuando su intellectus lee la realidad que ya está organizada. Yo no quiero este hombre pasivo, quiero un hombre activo que transforme la realidad. Y acá pongo una nota a pie de página. Acá toma la dialéctica de Hegel. Por eso se llama materialismo dialéctico. Ustedes, dialéctica. La dialéctica no fue inventada por Hegel. Diálogo, en griego, ya era utilizada la dialéctica por Platón. ¿Y qué quería significar con el término diálogo? Platón quería significar que era una acción, subrayo esto. ¿De qué sujeto? Del alma. Y esa acción era doble. Por un lado, distinguir y por otro lado, unificar. Si ustedes quieren, serían los dos actos del pensar, el análisis y la síntesis, los dos actos clave del acto de pensar. Pero el objeto de esa búsqueda que se hacía distinguiendo y unificando, para Platón era la idea. Y la idea era inmutable, era autoidéntica, sostenía la tesis del ser parmenidio. El ser es aquello que es autoidéntico. O sea, no sufría ninguna modificación, ningún cambio el objeto de la búsqueda. Sí el sujeto que busca. ¿Qué sucede? Hegel, para convertir a un hombre en un revolucionario, Marx, para convertir al hombre en revolucionario, absolutamente, ¿qué hace? Concibe a toda la realidad como dialéctica. Toda la realidad se está haciendo, nada está terminado, acabado, todo se está haciendo, de manera tal que yo puedo jugar ahí a ser un auténtico transformador de esa realidad. No tengo límite alguno. Yo voy a mi juicio, Marx era un filósofo y fue a estudiar a Berlín filosofía, eso era lo que le interesaba. Y a mi juicio la filosofía está contenida en las 11 tesis de Marx sobre Feuerbach, precisamente. Y voy a comentar de ahí, sobre todo por la cuestión de tiempo, dejaría una tesis sin explicar, que es la segunda, que es el criterio de verdad, lo puedo enunciar simplemente, 3 tesis. La segunda, la sexta y la 11ª, la última. ¿Qué expone rápidamente en la segunda? Es el criterio de verdad. Dice Marx, ya no se trata de una verdad de que el pensamiento se ajuste a una realidad, independientemente de él. Esto para Marx no existe. La verdad para él se demuestra en la práctica, en la eficacia histórica, en la realización histórica. Ahí se demuestra realmente la verdad de algo. La segunda, no la segunda tesis, la sexta, la que quiero explicar, que es la sexta, digo que es la tesis más antiplatónica y anticristiana que se ha podido formular en nuestro pensamiento occidental. Leo la tesis. Dice Marx, Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana. Pero la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo. Es, en su realidad, y ahora subrayo esto, el conjunto de las relaciones sociales. Me detengo a comentar esta tesis. ¿Qué quiere decir que Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana? Habría que remitirse a la famosa obra de Feuerbach titulada La esencia del cristianismo. ¿Qué sostiene ahí Feuerbach? Que el secreto de la teología está en la antropología. ¿Por qué? Porque el Génesis nos dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Feuerbach invierte los términos y dice, es Dios que ha sido creado a imagen y semejanza del hombre.
El hombre ha sacado de sí mismo y ha puesto a un objeto, ha inventado un objeto, como si fuese algo extraño a él, ajeno a él, al que ha llamado Dios, y le ha dado todos los atributos que son del hombre. Pero no es necesario hacerlo porque ese Dios funcionaba como espejo. Ahora, descubriendo los atributos divinos, advierto que son míos, corresponden al hombre y vuelven a mí mismo. Es como si uno se mirase un espejo y tiene ojos claros, pero el problema es que luego de mirarse al espejo, tiene conciencia que tiene ojos claros, cosa que antes no la tenía, antes de proyectarse en el espejo. Esto operaría como espejo este Dios que inventa el hombre, que es un producto de su creación. Esto, pongo una nota a pie de página, se le atribuyen erróneamente a Freud, pero en realidad pertenece a Feuerbach en la esencia del cristianismo. Dice, entonces, vuelvo a repetir, Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana. Eso está de acuerdo, Marx. Pero la esencia humana, acá está lo que cuestiona Marx. No es algo abstracto inherente a cada individuo. Es en su realidad el conjunto de relaciones sociales. ¿Qué está queriendo decir? Señores, ustedes recuerdan cuál es la tesis fundamental de la metafísica clásica. Decía, en cada ente reside una esencia que es, y que mi intelecto puede aprehenderla de manera tal, por ejemplo, en el caso del hombre, más allá de que existe María, Marta, Juan, Pedro, etcétera, que tienen sus características individuales, hay algo común a esa diversidad, que es la esencia de la cual todos participan. Y que mi mente puede abstraer, la esencia no existe en la realidad, en estado puro, sino existe individualizada. Y que mi mente puede abstraer y concebirla. De ahí viene el concepto. Por eso la gente a veces confunde los conceptos con la realidad. Es como si lo universal, la esencia, existiese fuera de la mente en estado puro. Yo, por ejemplo, alguna vez le pregunto a algún alumno, a alguna alumna, ¿usted alguna vez tomó un café con un hombre? Primero hay una reducción, cree que un hombre es solo el varón. ¿Tomó alguna vez un café? Sí, tomé un café. Está mintiendo, le digo, porque el hombre no existe en la realidad. Lo que existe son individuos en la realidad. Jamás ha tomado un café con un hombre. Entonces, digo, ¿qué niega Marx? Esa idea de naturaleza, de esencia, que resida, que sea un principio intrínseco constitutivo del ente. ¿Por qué motivo? No es por casualidad. Esto es producto del nominalismo, lógicamente, pero no es producto de la casualidad, porque si usted admite que existe una idea, una forma inmersa, intrínseca a la cosa, la pregunta va a ser esta: si no la puse yo, ¿cómo está presente ahí ese orden? Por eso, miren, pongo una nota a pie de página. Donato Iaia, que era el maestro de Giovanni Gentile, le decía esto: recordá, tenés siempre presente esto. Nunca concibas al conocimiento como visión, como intuito, porque si hay visión, si hay una primacía del ver, hay algo que amerita ser visto y que no es puesto por el que lo ve. Y la pregunta posteriori es, ¿y quién ha puesto eso que yo ahora estoy viendo? Y vas a caer, le decía Gentile, indefectiblemente en el ámbito metafísico religioso. Es la pregunta que se debe evitar. Entonces dice Marx, no existe algo así como una esencia humana. No existe esto. Y entonces, ¿qué es el hombre? El efecto, el producto de las relaciones sociohistóricas. Por eso Marx no va a aparecer ningún tratado de ateísmo. Para cambiar la historia hay que cambiar las relaciones sociohistóricas y cambia el hombre. No conozco ningún tratado de ateísmo, solamente en los manuscritos económicos filosóficos, ahí plantea un ateísmo axiológico. Dios no debe existir para que el hombre sea libre, pero no hay ninguna razón de por qué no existe. Porque no es una cuestión para Marx. O sea, a ver, estoy diciendo, ¿qué está queriendo decir con que el hombre es el producto de las relaciones sociohistóricas?
que no existe un hombre antes de entrar en las relaciones sociohistóricas, sino que existe solo una sociedad como realidad global. Pero si no hay individuo, falta la justificación de una esfera privada diversa de la pública. O sea, que se borra la idea de interioridad. No hay más ya un yo autónomo que debe dar cuentas. Y no solo no existe la interioridad, que es un yo autónomo, sino que todo él es producto de las relaciones sociohistóricas, a punto tal de que yo pueda decir ahora, no estoy hablando, soy hablado o habla a través de mí. La sociedad en la que estoy inserto, tan es así esta visión de Marx, que ahora todo es política, porque mi ser se explica todo él desde las relaciones sociohistóricas, todo él, y el fin son las relaciones sociohistóricas. Queda atrapado en esa dimensión sociohistórica. Por eso se dice todo es política. Hasta creyentes sostienen esta afirmación. ¿Qué está negando Marx acá? Un principio fundamental de la antropología platónica, y voy a hablar de la antropología cristiana en particular. ¿Cuál es el principio fundamental? Que el hombre no mantiene una relación constitutiva con la sociedad política. La sociedad política brota de la esencia humana, porque el hombre es un ser social por naturaleza, pero su relación constitutiva está dada por el Creador. Cuando Dios crea, metafísicamente, ¿qué otorga a lo que crea? El ser. Le da el ser, pero no lo puede dar el ser como él lo tiene, porque si lo diese como él lo tiene, no saldría de Dios. Lo da de modo constreñido, finito, limitado. Y eso que constriñe o limita al acto de ser, que se da simultáneamente, se llama esencia. ¿No? Entonces, estoy diciendo, yo mantengo una relación constitutiva con ese ser eterno, una relación constitutiva. Y no solo mantengo una relación constitutiva porque me ha creado y me mantiene en el ser, sino que soy capaz de conocer a ese ser primero, que me ha dado el ser y me mantiene en el ser. Es decir, soy capaz de morder, si me permite hablar así, con mi inteligencia, la eternidad. O sea, ponerme por encima del devenir temporal, por encima de la historia. Soy capaz de eso. Por eso el gran dilema moral del cristiano, como ningún cristiano ama la historia, sino ama la verdad que funda todo lo que es, incluida la historia, el gran dilema del cristiano no es el dilema ético, estoy diciendo, elegir entre lo viejo y lo nuevo, sino entre elegir entre lo verdadero y lo no verdadero. Ese es el gran dilema ético. Y uno abraza la verdad esté donde esté. No, si algo verdadero fue dicho en el siglo XII, lo asume porque es verdadero. Y si hoy alguien dice una verdad, la asume porque eso es verdad, no porque se ha dicho hoy, o en el siglo XVIII o en el siglo XVII. Nosotros no amamos la historia, no amamos una verdad eterna que está allende la historia y da sentido último a la historia. Esa tesis, entonces, funda lo que se llama el materialismo histórico. Y acá está la contradicción de Marx. Y acá está su suicidio, en la sexta. ¿Por qué? Porque si yo soy producto de las relaciones sociohistóricas, todo mi ser es producto y las categorías que utilizo para analizar la realidad también son históricas, ¿qué sucede? Marx quería aplicar ese principio a todas las filosofías, excepto la marxista. Pero a fines del siglo XIX se produce una reforma, una revisión del marxismo en pensadores europeos
entre ellos Giovanni Gentile con su famosa obra en 1899, La filosofía de Marx, y dicen, pero es algo muy simple esto, si el materialismo histórico es verdadero y todo hombre es producto de las relaciones sociohistóricas, también lo es el marxismo. O sea, las categorías marxistas también son un producto sociohistóricas y válidas solo para un tiempo determinado. No válidas por encima del tiempo histórico. Válidas de modo permanente. O sea, ahí, dice Del Noche, se suicida el marxismo. ¿Por qué? Porque el materialismo histórico está su propia muerte. Porque él también es algo que debe morir, debe perecer, porque es un producto sociohistórico. Observen ustedes esta visión antiplatónica, anticristiana, porque acá Marx rompe toda relación del hombre con una realidad suprahistórica, que nosotros llamamos verdad. Rompe absolutamente con esa relación, ¿no? O sea, ahora el hombre se explica, se entiende desde la dimensión política y no hay otra dimensión en el hombre. Y finalmente, la tesis que quiero explicar es la 11ª. Y dice Hegel, dice Marx, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata ahora es de transformarlo. A ver, Marx era un filósofo y lo que quiere hacer ahora Marx es dar una nueva forma al mundo. ¿Mediante qué? Mediante la acción humana, la acción revolucionaria del hombre. O sea, la acción transformadora hace que desaparezca completamente la búsqueda de la verdad, la filosofía. Y a eso lo llamamos ideología. Voy a hacer una breve referencia a un gran pensador de la política que establece una relación entre el marxismo y el gnosticismo, que fue Eric Voegelin. Voegelin, en una obra que se titula El mito del nuevo mundo, que yo voy a comentar, la versión italiana, él muestra el estrecho parentesco que hay entre Marx y los gnósticos que, ustedes recuerdan, tuvieron auge dentro del cristianismo en los siglos II y III después de Cristo. Basílides, Marción, Valentín, ¿no? Los grandes gnósticos. A ver, esa gnosis era una secta de carácter religioso que habían sostenido, entre otras cosas, que este mundo en el que vivimos había sido creado por un dios, un arconte, que es el dios del Génesis, que es un dios de menor categoría respecto del principio fontanal de todas las cosas, que es el verdadero Dios. Y que en nosotros hay de ese Dios porque nuestro espíritu pertenece a esa divinidad. Pero este señor malo, el Dios del Génesis, poniendo leyes en este universo, nos ha atrapado acá y nosotros, para volver a ese mundo, debemos dejar, negar, rechazar y escaparnos de este mundo para retornar a él. Hay que negarlo para volver al Dios fontanal. Y Eric Voegelin, en esa obra El mito del nuevo mundo, miren lo que señala las convergencias entre Marx y estos gnósticos. Dice, ambos están insatisfechos con la situación en la que viven. Ambos. Dice Marx, ¿qué hay que hacer? Dar una nueva forma al mundo. Segundo, la causa de ese mal se encuentra en el mundo mismo. O sea, en una estructura que es deficiente.
Tercero, los dos sostienen esto. Creen que el mal puede ser erradicado, eliminado. Marx mediante la transformación del mundo, mediante la acción humana, y los gnósticos mediante el solo conocimiento, no por el Dios revelado, el Dios hecho carne, no, por el solo conocimiento, la sola gnosis. Otro punto, el orden debe ser transformado, es decir, cambiado en el curso de un proceso histórico. O sea, de un mundo malo, por evolución histórica, por la acción humana, debe surgir un mundo bueno. Eso es lo que hay que hacer. Y otro elemento, una característica típica del gnosticismo, la convicción de que un cambio en el orden del ser entra dentro del dominio de la acción humana. El hombre ahora no necesita de ningún soter, de ningún salvador. El hombre ahora se autosalva. Dice, mira lo que dice Fögelin. Por eso resulta posible cambiar el mundo a nivel estructural, transformar un orden perfecto. Por eso el deber del gnóstico es buscar la receta que haga posible el cambio. De lo anterior, de esta búsqueda de la receta, se deriva la construcción de una fórmula para la salvación del yo y del mundo. Augusto del Noche comenta, hace una observación a las tesis de Fögelin y dice lo siguiente, estableciendo una diferencia entre la gnosis antigua y la gnosis revolucionaria. Dice del Noche, cuando la gnosis antigua ateiza el mundo, porque niega que sea creado por Dios, en nombre de la trascendencia divina, decidió Fontanal, que decíamos, la poscristiana lo ateiza en nombre de un inmanentismo radical. La búsqueda de la gnosis antigua tiene por objeto las reglas para la liberación del alma del mundo. El inmanentismo poscristiano es, por el contrario, búsqueda de las reglas para la construcción de un mundo absolutamente nuevo, para el pasaje a la existencia de un hombre nuevo. Voy al suicidio del marxismo, el que ejecuta la muerte del marxismo, que se llamó Antonio Gramsci. Brevemente, Gramsci nació en Cerdeña en 1891. Ustedes saben que ha sido diputado. Mussolini lo manda preso y hace una peregrinación por todas las cárceles hasta que adquiere tuberculosis y muere. Y en las cárceles, ahí se nutre de cuadernos donde va tomando notas, que es lo publicado, cuadernos de la cárcel, y cartas que él envía a su mujer y a sus hijos que están en Moscú, porque él cuando vio la situación difícil en Italia, los mandó directamente para Moscú, para que no padezca lo que él sospechaba que iba a padecer y efectivamente padeció, que fue la cárcel. La tesis que voy a sostener es que Gramsci mató al marxismo y fue gentiliano y no marxista. Estoy hablando del filósofo italiano Giovanni Gentile, que nació en el año 1875 y los partisanos lo matan en 1944. Lo matan porque había sido ministro de la Instrucción Pública de Mussolini durante 2 años, había hecho la reforma Gentile, era muy importante, pues fue senador y demás, un personaje, yo diría el filósofo del régimen. Decía que quiero probar esto, de por qué Gramsci es gentiliano y no propiamente marxista. En el año 1899, Gentile interviene en esa discusión acerca del marxismo, una revisión del marxismo en Europa. Mondolfo, nuestro Mondolfo, digamos, que tuvo que en Argentina, también interviene en eso, y otros marxistas, y escribe, Gentile, una obra no tan extensa,
que se titula La filosofía de Marx. Ustedes saben, Gentile en ese momento tenía, si no calculo mal, 24 años, porque fue en 1899 y había nacido en 1875. Y en esa obra, apenas comienza la obra, nos dice Gentile que el marxismo, en cuanto materialismo dialéctico, es un oxímoron, es una contradicción en los términos. ¿Por qué motivo? Porque cuando uno habla de materia, habla de autoidentidad, habla de permanencia, habla de inmovilidad. Y cuando habla de dialéctica, habla de movimiento, de desarrollo, de un hacerse. O sea, la materia es el ser parmenidio, el ser autoidéntico, que no se modifica jamás. Y la dialéctica, movimiento, desarrollo. Entonces dice Gentile, vamos a inverare Marx. Es una palabra difícil de traducir del italiano, inverare, hacer verdadero, hacer más verdadero, hacer efectivizar realmente el pensamiento de Marx. ¿Y cómo lo haríamos más verdadero? Quitándole el materialismo y dejando solo la dialéctica. O sea, lo hacemos más verdadero quitándole la materia y dejando solo la dialéctica. ¿Dejando qué cosa? Dejando la idea de, uso una palabra italiana, farsi, de hacerse, de devenir, de movimiento, de cambio. Esto es lo que privilegiamos. Y dice, ¿y quién es el cambio mismo, el devenir, el hacerse? Es el pensar. Es el pensar. El pensar es movimiento. Movimiento eterno, inexhausto, inacabable. Entonces, dice Gentile, la tesis de Marx del reflejo que le explicó el materialismo histórico es una contradicción. El hombre no es el reflejo de las condiciones sociohistóricas. ¿Se acuerdan la tesis sexta? Soy un producto de las relaciones sociohistóricas. No. Mi pensar es el que configura la historia. Es exactamente al revés. Mi pensar es el que configura la historia. A ver, recuerden lo de Gramsci. Ya voy a repasar los tres conceptos claves de la visión de Gramsci. El pensar también para Gramsci configura la historia. Esto no lo sacó de Marx, lo saca directamente de Gentile. Aunque en sus obras, las obras cuando era más joven, El Orden Nuevo y otros periódicos, cita frecuentemente a Gentile. En los cuadernos de la cárcel es algo notable cómo lo cita poco, pero cuando lo cita, cita cosas banales de Gentile, pero no este pensamiento que está en la columna vertebral del pensamiento de Gramsci. ¿Por qué digo que es gentiliano antes que marxista? Lo voy a probar a través de tres categorías que son claves en Gramsci y que son opuestas al pensamiento de Marx. Uno es un nuevo concepto de sociedad civil. Primero. Segundo, un modo diverso de entender al bloque histórico. Otra categoría clave. Y tercero, una nueva noción de hegemonía. Sociedad civil, bloque histórico y hegemonía. Vamos primero con la sociedad civil. Dice Marx, yo les he citado, que el hombre es el producto de las relaciones sociohistóricas. ¿No? Eso habíamos señalado. Para Gentile, es la conciencia del hombre, el pensar, el que configura la historia. Es exactamente
la posición contraria. Esto sostiene claramente Gentile. Miren, les voy a leer un texto de la edición del Lettere de 2003, que se titula La filosofía de Marx. Dice en la página 77 de esa obra, Gentile, cito textualmente, dice: cuando se conoce, se construye, se hace el objeto, y cuando se hace o se construye un objeto, se lo conoce. Por lo tanto, el objeto es un producto del sujeto. Y puesto que no hay sujeto sin objeto, es necesario agregar que el sujeto, a medida que va haciendo o construyendo el objeto, se va haciendo o construyendo a sí mismo. La conciencia humana es desarrollo continuo. Y puesto que no es esencialmente más que una relación entre dos términos correlativos, equivale a un progresivo desarrollo paralelo de estos dos términos. Y remata: la raíz, la causa permanente de este desarrollo está en la actividad, en el acto, en la acción, no en el ser, en la acción, en el hacer del sujeto, que se forma a sí mismo formando el objeto. Hasta ahí la cita. Por eso se llama actualismo el pensamiento de Gentile. Lo real es el acto de pensar. Y fuera de eso no hay absolutamente nada, absolutamente nada. Por eso el valor supremo que se da al pensar, a las ideas, en esta concepción. Para Gramsci, y acá hay un cambio radical, si el marxismo pretende introducirse en Occidente, tiene que tener una concepción superior e integral de la realidad. Y acá, ¿sabe cuál es la concepción superior? ¿Es el materialismo histórico? No. Es la filosofía de la acción o de la praxis. ¿De dónde lo tomó a esto? De Giovanni Gentile. No materialismo histórico, teoría del reflejo, sino acá lo que manda es la acción que es pensar en acto. Fíjense, primera, desplaza la idea de materialismo histórico y la reemplaza por la idea de filosofía de la praxis. Segundo elemento, el bloque histórico. ¿Qué entendemos cuando hablamos de bloque histórico? Designa la estructura y a la superestructura de la sociedad. Para Marx, recuerden ustedes que habíamos dicho, la superestructura, que eran las ideas, no eran sino el reflejo de las relaciones de producción, que es la estructura. Dime cómo produce y te diré qué es lo que piensas. Pongo un ejemplo simple. Si en Mendoza, supongamos, preguntasen si así hay religión, ¿qué se preguntaría un marxista? ¿Cómo producen los mendocinos desde que fueron fundados los bienes de producción, los bienes materiales? Y uno diría, bajo la propiedad privada. Dice, bueno, entonces ahí hay religión. Uno dice, pero ¿cómo puede ser que el modo de producir determine el modo de pensar? En este caso, la religión. Bueno, muy simple. Porque si hay propiedad privada de los bienes de producción, eso significa que hay pocos mendocinos que detentan esos bienes de producción. Y la inmensa mayoría de los mendocinos venden lo único que tienen, que es la fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo, junto con esos medios de producción, producen bienes a gran escala. Pero esos bienes, el producto, la ganancia de esos bienes, no se reparte entre todos equitativamente, sino que la gran tajada va para el dueño de los bienes de producción. Esa injusticia, ese acúmulo de capital que lo ha engendrado el trabajo de la mayoría de los mendocinos, se le empieza a volver en contra a los que lo produjeron, que son los trabajadores, y los van sometiendo a condiciones cada vez más injustas. No los dejan ser libres. Entonces, como el hombre tiene un deseo de libertad, si no puede ser libre por las condiciones sociohistóricas a las que está sometido, se inventa un nuevo mundo donde ser libre. Dime cómo produces y te diré lo que piensas. Si yo aniquilo la propiedad de los bienes de producción y reparto equitativamente todos esos bienes, el hombre será libre en este mundo y no necesitará inventarse ninguna religión, ningún Dios distinto de este mundo.
de la historia. Entonces, ¿qué dice Gramsci? Para Gramsci, lo determinante no son las relaciones de producción, es el pensamiento, la concepción de mundo, en lo que llama sentido común, lo llama Gramsci. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Dice Gramsci fundamentalmente. El sentido común, la concepción que la gente tiene de la realidad. ¿Y esto de dónde viene? De Giovanni Gentile, no de Marx. Sucede que el actualismo, y acá me voy a permitir una cosa que pongo en el libro mío sobre el peronismo, una apreciación, ese actualismo de Gentile puede ser interpretado de dos maneras. Una como la idea de risorgimento, que es propia de Gentile. ¿Qué quiere decir Gentile? Que hay que cambiar, pero conservando. O sea, dar un cambio, mantener la forma, aunque cambiándola. Pongo un ejemplo claro. En Firenze, en 1943, da una conferencia que titula Gentile La mia religione. Y dice, yo soy católico desde el año 1875. O sea, desde el día en que nací. Y vengo a salvar el catolicismo. Hoy, qué cosa curiosa, Bátimo también dice lo mismo. Hoy, es notable. ¿Y cómo lo salvo al catolicismo? La única manera, como la filosofía moderna es el camino de la razón hacia la radical inmanencia, yo lo salvo inmanentizándolo. Hablando de un catolicismo cuyo fin ahora es amar la tierra, la historia, y abandonar ese Dios mítico propio de la Iglesia Católica, distinto del mundo. Entonces, dice, ve, yo mantengo el catolicismo, la forma, pero le doy un nuevo contenido. Eso es lo que hago. Dice, se llama risorgimento. A mi juicio, en el libro sobre Perón, el general era partidario de Gentile. No hablaba de risorgimento, sino hablaba de evolución. Evolución. Hay que cambiar, pero manteniendo. No rompiendo absolutamente con la realidad anterior. Y los muchachos montoneros no querían eso, querían lo que quiere Gramsci, que es la ruptura, la revolución total con todo lo anterior, absoluto. En el caso de Gramsci, la revolución consiste en afirmar que todo es ideología. O sea, no queda ninguna verdad en pie, ni siquiera el marxismo, porque el marxismo también es un producto sociocultural de su tiempo. ¿Sabe cómo se llama eso hoy? Sociologismo. ¿Qué es sociologismo? Que toda categoría que nosotros utilizamos para describir la realidad, no describimos ninguna realidad, porque la realidad no se conoce o no existe. Lo que hacemos es vehiculizar intereses. Nada más. Eso se llama ideología. Por eso la filosofía ha desaparecido como búsqueda de la sabiduría, búsqueda de la verdad. Ahora, claro, si no hay más verdad, ¿qué es lo que queda? Eso ha llevado Gramsci. Ya no hablamos más del... Fíjese el suicidio del marxismo. Por lo menos Marx todavía era pensado, tenía el ideal mesiánico de pasar del reino de la esclavitud al reino de la libertad. ¿Qué es lo que queda después de esta ausencia total de verdad? No queda ningún valor en pie, solo el reinado de fuerza, del poder. Por eso, hoy lo que se busca, nadie discute por verdad, ¿no? Ni siquiera en la iglesia se discute por verdad, la verdad. Ahora lo que importa es el poder, nada más. Es lo único que interesa. Gramsci ha triunfado en grandes, en vastos, en amplios sectores de la cultura occidental. Hablaba de sociedad civil, hablaba de bloque histórico, y ahora me toca hablar de hegemonía. Gramsci otorga, y esto es nuevamente gentiliano, prioridad a la dirección cultural sobre la política. ¿Se acuerdan? No hace falta conquistar el Palacio de los Aires. Hay que cambiar lo que está dentro de las cabezas de los hombres. Para eso hay que hacer una revolución cultural. Y a eso lo hacen los intelectuales marxistas, que deben ocupar los lugares
capitales, esas trincheras de las que hablaba Gramsci, etcétera, etcétera, que puede ser una radio, una cátedra universitaria, el folclore, etcétera, etcétera, para cambiar las ideas que están en la sociedad civil, sobre todo en la masa, para que luego cambie el poder político. Esa es la idea. Pero acá sustituye opera otra sustitución. Así como sustituyó el materialismo histórico por filosofía de la praxis, acá cambia, abandona la categoría capitalismo burgués, que es de Marx, por la demodernidad. La demodernidad. Esto lo toma de Gentile, ¿y saben de quién lo toma? De otro filósofo que era amigo de Gentile inicialmente, pero más bien historiador, no tenía la cabeza especulativa que tenía un Gentile, que fue Benedetto Croce. Benedetto Croce tiene una obra que se llama La historia de Europa en el siglo XIX, y ahí plantea, en los primeros capítulos, dos religiones en pugna. Están enfrentadas. ¿Cuál es? La religión liberal, que sostiene que el fin de la vida es intrahistórico y el hombre existe para la historia, y ahí debe ser un sentido de libertad negativa en Croce, y por otro lado la concepción católica de la vida, que sostiene que el fin del hombre está más allá en la contemplación de Dios y que debe ser fiel a Dios, y él llama a esa religión de la opresión, una religión de la libertad versus una religión de la opresión. Y esa religión de la libertad la identifica con la modernidad. Odiernos, lo actual, no lógicamente desde el punto de vista cronológico, porque si no, no podríamos poner el siglo XVII como moderno, o el XVIII, el XIX, el XX, o el XXI, para algunos estamos todavía en la modernidad, cada vez más, sino axiológico. Es aquel tiempo en que la inteligencia humana se ordenó hacia la radical inmanencia, negando toda trascendencia. Esta idea de modernidad hay que hacerla nuestra, dice Gramsci, y reemplazarla por el de capitalismo burgués. O sea que ahora moderno puede ser un capitalista burgués. Eso está diciendo. O sea, insisto, dos categorías que cambian fundamentales. El materialismo histórico reemplazado por la filosofía de la praxis o de la acción. Y esta segunda idea, esta segunda sustitución que opera, que es reemplaza el capitalismo burgués por la noción de modernidad. De modernidad. Es una religión reducida a la función sociopolítica. Esa visión moderna, esa modernidad, tanto para Gramsci como para Croce y para Gentile, tiene en la religión católica su verdadero enemigo. Y dice Gramsci, ¿cómo destruir a esa religión católica, que es el verdadero enemigo de esa visión inmanentista moderna de la existencia? Dice, puede ser de un modo indirecto. Es decir, que los mismos católicos se suiciden. Podría ser así. Y para esto voy a citar nada más, no tiene nada que ver con Gramsci, tiene que ver con un señor que era secretario general del Partido Comunista Español, que se llamó Santiago Carrillo. Y en una obra que se llama Eurocomunismo y Estado, voy a citar la página 56-57, editorial Crítica, Barcelona, 1977, dice Carrillo, es real pensar en desarrollar dentro de esos aparatos, entre esos cuales está la Iglesia, una lucha que les vuelva por lo menos contra lo que fue su filiación. Un centro educativo como la Universidad de Derecho, dirigida por los jesuitas, que durante generaciones fue un vivero de cuadros fieles al sistema, hoy ha dejado por lo menos en parte de ser. Toda realidad entonces debe reducirse a la esfera de la política. El abandono de la metafísica es absoluto, total.
a punto tal que Eric Fögelen dice: vivimos un nuevo totalitarismo, porque esta visión cerrada del hombre, de la esfera de la esfera política, se rompe con las preguntas metafísicas, que se pregunta por el fundamento del mundo. Bueno, esas preguntas están prohibidas. En una ciencia política habla del totalitarismo de las preguntas, porque hay preguntas que están prohibidas. Y de noche dice, eso también se ejecuta a través de un dispositivo pedagógico para que ningún alumno, ni siquiera de la universidad, se llegue a preguntar por las grandes cuestiones metafísicas que atendemos siempre ocupadamente durante nosotros. Es decir, no se trata de tomar malas y los sales, sino simplemente de cambiar la verdad dentro de la cabeza de una revolución cultural. ¿Y a qué hemos llegado? ¿Por qué Gramsci suicidó al fascismo? Porque ahora del fascismo que no nada, también es ideología. ¿Qué es lo que ha quedado? Y en esto tiene toda la razón del Noche. El burgués en estado puro. Eso es lo que ha quedado en pie. Es decir, como dice Horkheimer, acá cita que fundó el Club de Frankfurt, con Adorno, dice: ¿qué es el burgués en estado puro? Es aquel hombre que solo se ocupa de su propio ser y de satisfacer sus deseos. O sea, el individualismo más extremo. Dirían ustedes, pero esto es Max Stirner, otro centro de la izquierda hegeliana, que escribió en la mitad del siglo XIX, el único y su propiedad. El único y su propiedad. El único quien soy yo. Soy el único. Fíjense, voy a hacer una apreciación sobre esto que me parece importante. La religión en Occidente, fíjense el problema grave que es esto. Cuando esta visión se sostiene en la filosofía de la praxis de la acción, que todo está definiendo y nada permanece, ¿saben qué es lo que se destruye en la religión? Porque todo hombre religioso que quiere usar esta filosofía para comprar la fe la destruye, y destruye esa idea de la que destruye, la idea de salvación. Ustedes recuerdan la gran Agustín, en todos los comentarios de los salmos, decía Agustín: el hombre somos enfermos, porque no poseemos nuestro ser. Ayer no éramos, hoy somos lo que queremos ser. La infidelidad es la falta de permiso de ser. ¿Qué me promete el cristianismo? La salvación. ¿Y qué es la salvación? La posibilidad de permanecer en esa ser. ¿Quién me da la posibilidad de permanecer en esa ser? Solo el ser yo sé permanecer. Es Dios. Ustedes destruyan la idea de permanencia. Se acabó el sueño de todo el mundo y se acabó la idea de salvación. Por eso esa idea de salvación la tomó la política, luego de la idea de Dios del mundo. La política, ¿qué es lo que promete la política? La salvación histórica. Pero ¿qué pasó con la política? El mal no se puede descartar. La política tiene el exercicio en la gente. Nadie lee más en la política, porque la política tiene algo que no puede hablar, que es la salvación. Eso es adorar a Dios. Eso es generar, a mi juicio, el repliegue del hombre sobre sí mismo, sobre su propio yo, negando toda posición hacia su propio yo y la satisfacción de sus necesidades. Cito Stirner, el único yo, su propiedad, del año 1844. Un hombre cuya situación central es la verdad de la belleza totalmente fuera de su mundo. Su única preocupación es satisfacerse que hoy ya llaman derechos. Al final de la introducción de la obra, dice Stirner: mi causa no es divina ni humana,
lo verdadero, ni lo bueno, ni lo justo, ni lo libre. Ese es lo mío. No es halal, sino única, como yo soy único. Nada está por encima de mí. Hasta ahí la cita. Por eso no se han muerto mucho tiempo. La verdad que no sabemos la verdad, la millón de dólares. Es una cosa muy extraña que alguien que la verdad que hacía. Todo tiene una realidad lista para que se ve esto. Pero tampoco le funciona la cabeza por decir esto, que ni siquiera se pregunta por qué se preguntan de este modo. ¿Cuáles son las condiciones de vida que lo llevan, que determinan o condicionan a que se haga esta pregunta? Ver a todo ente como un medio para otra cosa. ¿De dónde surge el por eso me falta cuestiones? Ni siquiera le cuestionan porque no hay preguntas, porque el pensar, el acto de pensar está tan presente. Pero quería añadir, si puedo, dos cosas más. Primero, ¿cuál es el verdadero dilema? El verdadero dilema es muy inteligente, pero puede ser útil igual la reflexión. Y a otros que quizás se hacen de izquierda para repensar a la izquierda. Hoy yo he escuchado que diga esto, pero he escuchado que el gran problema del diálogo hoy es la izquierda y la derecha. Optar por esas cuestiones. La izquierda y la derecha. Miren, yo creo que la izquierda no existe más. No lo digo yo, lo dicen los propios de la izquierda. Los que hoy fueron de la izquierda. Cito un pensador francés, Jean-Claude Chiat, por ejemplo. Jean-Claude Chiat tiene una obra que es el menor. Lógicamente, dice que la izquierda debe ir contra la izquierda, y sobre todo la ultra izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda ha hecho suya la agenda del liberalismo político cultural. ¿Quién entiende por el liberalismo político cultural? Dice, el liberalismo político se caracteriza por sostener el avance ilimitado de derechos. Por eso, y el cultural, liberalización permanente de las costumbres. La Argentina es un claro ejemplo de ello. Y la disputa que se planteó sobre otras cuestiones, fíjense que vieron eso también el periodo yo digo gente de oro, legistas, etcétera, para pasar. Porque ante todo son liberales. Y es, yo diría, ¿cómo prefiero no calificar para no ofender a nadie? Porque algunos pueden sentir ofendidos, pero yo le digo algunas veces aquí a los alumnos de la universidad que se titulan militantes kirchneristas, porque la universidad es kirchnerista, le digo, van a tener que ajustar, me parece, el GPS de la inteligencia, porque ustedes sostienen una tesis directamente ilegal, que las mujeres se pueden abortar porque son dueñas de su propio cuerpo. ¿Qué tesis más liberal que esa? No la conozco, no conozco. Está explícitamente en el pensamiento liberal. El Bentham, por ejemplo, está explícitamente planteado esta tesis. Y dice ya, el liberalismo, contrariamente a la izquierda, dice, no toma prestado ninguno de sus fundamentos mayores a tradiciones filosóficas anteriores. Y dice, esta necesidad de una política decente, como resultado de un trabajo histórico continuo de la humanidad sobre sí misma, para universalizar las virtudes básicas de dar, de recibir, de devolver, ha sido abandonada. En su lugar, se ha alzado la absolutización del individuo ávido de alcanzar la máxima
satisfacción de sus propios deseos. Después, el narcisismo de estado puro. Y acá cito a Christopher Lasch, la cultura del narcisismo, otro pensador de izquierda. Es la consideración de toda cosa, incluida la mismísima persona humana, como una pura extensión del yo. Por eso nos advierte ya Orwell, al cual él se refiere siempre vio al deseo de poder, es decir, al sentimiento de que un individuo no podría realizar su esencia, sino a través del control que ejerce sobre los demás, como el mayor obstáculo psicológico para el desarrollo de una sociedad decente y la fuente última de todas las perversiones políticas autorizadas por la ideología. Termino con esto y dije, a mi juicio, aquellos hombres que todavía mantienen vivo la vivencia metafísica, la vivencia religiosa, el gran enemigo hoy no es la derecha ni la izquierda, como algunos plantean, ¿no? Como si eso fuese el dilema de un creyente, de un hombre que tiene vocación metafísica. A mi juicio es una batalla equivocada, así la titulé en un artículo. Para mí esto tiene en cuenta un extravío, ¿no es cierto? ¿Por qué un extravío? Porque es un falso diagnóstico de la realidad actual. En la actualidad, incluso hasta existen católicos que consideran que el marxismo, inerte, muerto ya hace mucho tiempo, es la gran amenaza de la cultura en general y de la católica en particular. Otros hablan de la prolongación del marxismo, lo que sería una nueva izquierda, que no se sabe bien qué es, porque yo la homologo al liberalismo político-cultural. Sin embargo, el punto que sí se ha propuesto ambas agendas, de modo sistemático, es terminar con todo valor cristiano. Quizás el único dato que se ha mantenido de modo absolutizado es la vida biológica. La vida biológica. Y es interesante, lo pongo como nota a pie de página, rever el texto de Alain de Benoist en su obra Contra el liberalismo, que dice Alain de Benoist criticando a algunos que se llaman conservadores liberales. Él dice es un oxímoron y cita concretamente al filósofo Scruton, que ha muerto hace 2 años, creo, en inglés, y dice, no se puede mantener esta afirmación porque el capitalismo liberal termina con todo, aniquila todo obstáculo cuando se interpone en su fin cuál es el lucro. Aniquila todo valor y lo único que queda es los intereses materiales. En el año 67, el filósofo italiano Augusto del Noce había expuesto que los conflictos de la contemporaneidad, a su juicio, en realidad, no era la izquierda y la derecha, Oriente-Occidente, totalitarismo-democracia. Por el contrario, se trataba del enfrentamiento de 2 hombres. El primero exalta la contemplación, la teoría, y el segundo, la acción. En este sentido, es menester recuperar la idea agustiniana de sabiduría para redescubrir y revitalizar los valores de la tradición cristiana. El santo de Hipona había desarrollado en el libro 12, como le dije, del Trinitate, la distinción entre ciencia y sabiduría. El hombre exterior está volcado hacia las cosas múltiples, por eso cultiva solo la ciencia. La ciencia estudia regiones de lo real, pero la sabiduría se pregunta por la unidad de toda esa multiplicidad. No estamos oponiendo 2 tipos de hombres, no es una dialéctica out-out, o hombre de ciencia u hombre de sabiduría, sino es una dialéctica et-et. El hombre contempla la diversidad
a partir de una unidad fontanal que le da sentido a toda esa diversidad. Y a mi juicio, el problema individual y colectivo del hombre es que hoy se pretende fundar esa vida individual y colectiva no en una verdad objetiva, sino en la pura acción, en la pura acción. Digo, yo ojalá que en el mundo que viene podamos recuperar la dimensión metafísica para fundar auténticamente una ética y una política al servicio del desarrollo pleno del hombre. La crisis, a mi juicio, hoy es de naturaleza metafísica. Miren, yo pongo este ejemplo. Si usted tiene en su ropero varios trajes colgados, sacos, etc., y los tiene colgados por una percha, la percha lo mantiene. La percha no podría jamás ejercer su función de percha, mantener los sacos, si no tuviese el barral. El barral hace que la percha pueda mantener todos esos sacos. La percha sería la moral y la política. O sea, la moral en el sentido de cuál es lo mejor para mí. Y la política, cuando estamos juntos, cuál es lo mejor para el todo. Lo mejor, que los clásicos llamaban bien, depende del barral, depende del conocimiento de la verdad. Sin verdad, y eso supone un hombre teorético, cuya actitud del alma primera no es hacer, sino ver, por eso es teorem, es ver, y ver aquello que amerita ser vista, que se llama verdad eso que amerita ser visto. Porque esa verdad, eso que veo, ordena mi vida individual y colectiva. Destruir eso significa destruir la dimensión ético-política, entre otras cosas. Y también destruir fe. En el caso, acuérdense que el gran problema de los medievales era qué filosofía utilizar para comprender la fe sin llegar a corromperla. Ese era el gran problema. Por eso no todas las filosofías eran iguales. Y tenemos, por otro lado, un hombre exterior que vive, tiene una libido, poseído por una libido dominante, cuyo fin es el dominio de las cosas, como aquel Bacon que no le interesaba conocer qué es algo ni para qué es algo, sino cómo funciona para ponerlo al servicio de los fines que él eventualmente pueda prioritar. Me parece que estos dos modos de conciencia, de estos dos modos de conciencia, consiste verdaderamente el enfrentamiento que supondría recuperar la genuina tradición occidental o perderla de modo definitivo. Yo creo que por ahí pasa la gran lucha y no por derecha, izquierda, etcétera, etcétera, que son pseudo problemas, porque este es un problemón el que estoy señalando, y de aquí surgen todos los problemas derivados. Así que bueno, creo que he cumplido, son 18:32, me he apurado, he cortado algunas cosas porque si no, no iba a llegar. Pero bueno, creo que he cumplido, Francisco me había dicho 18:30, bueno, son 33, veo que estoy. Bueno, cualquier cosa, si después sale, expongo lo que me falta. Agrupando, pero bueno. A ver, yo lo veo. Es el. A ver,
Eh, cuando hablamos de secularismo, porque respecto al secularismo hay dos visiones. Si bien Hegel no habla de secularismo, habla de mundanización, sin embargo Hegel en los escritos juveniles, por ejemplo, estoy pensando en los escritos así de joven que habla sobre la religión, Hegel piensa que el secularismo, o sea, la religión que se hace historia, es la plena realización del cristianismo. No es una decadencia del cristianismo, porque decía Hegel, aquellos valores que esa idea de un Dios distinto del mundo los realizaba en otro mundo, ahora la modernidad, de la mano de el protestantismo, ha hecho posible que esos valores se realizaran en la tierra, en el mundo. Por eso el cristianismo estaba destinado a la mundanización, a la secularización. O sea, la secularización sería la plenitud del cristianismo. Para Hegel. En el año 66, un pensador que se llama Blumenberg puso en cuestionamiento esta tesis hegeliana, diciendo no, que el secularismo no es producto del cristianismo, es un novum absoluto, y ese novum absoluto ha sido posible porque el hombre a través de la tecnociencia se ha emancipado completamente y ha devenido libre creando un mundo intrahistórico donde pueda ser feliz por el dominio de la tecnociencia. Estas son dos visiones totalmente inmanentistas. Para un creyente, ciertamente que tanto la mundanización como, o se llame secularismo, como se llame, por supuesto que es una negación absoluta de su fe, en tanto que el centro de su fe está puesto en un Dios distinto del mundo, creador y redentor, no está puesta en el mundo. Por lo tanto, él decía, como decía Francisco, que si el secularismo me lleva, no recuerdo bien. Es que precisamente tanto la izquierda como la derecha, si se entiende, a ver, porque yo le cuestiono a Millán, a ver, señor Millán, está bien que esto viene del liberalismo, pero el marxismo ¿de dónde viene? Del mismo principio del iluminismo del siglo XVIII, que es el secularismo, por supuesto, engendra las dos variantes. Las dos variantes son propias de la mundanización, siguiendo a Hegel, o el secularismo, siguiendo a otros autores, o al mismo Blumenberg, ¿no? Exactamente. Por eso, a mi juicio, no hay que entrar en esa disputa, como creyente, digo. A ver, me hago entender. No entro en esa disputa porque hay un punto en común, un género en común entre ambas posiciones, que es el secularismo, como dice muy bien, como dice, eh, no me acuerdo el nombre. No oigo Francisco, por lo menos yo, no sé si habrá un problema mío, debe ser. Luis Pedraza, bueno, efectivamente. Para mí ese es un género de dos especies dentro del género. Ah, no. Metahumanidad. Pero metahumanidad. Alcanzar una metahumanidad. Sí. Una humanidad que esté más allá de esta, donde el hombre esté libre del mal, sea auténticamente libre. ¿Y cómo es la pregunta? Sí. Bueno,
Bueno, eso sería una discusión. Si la realidad es puro proceso, detenerse supondría ir contra el proceso. Por eso la tesis de la revolución, que sea de Trotsky y de otros, una revolución permanente, no se podría detener. Esa, claro, sí es una contradicción y se paralizaría la historia también si la historia está constituida por esta filosofía de la praxis o de la acción, del cambio permanente, ¿no? Eso sería lo que le señala la persona que pregunta, es una contradicción interna al marxismo. Ha sido planteado eso, ¿no? Por diversos autores. Y una sería la vía de la belleza, es un trascendental que es necesario, por eso la Iglesia mucho tiene que ver en esto. Por ejemplo, realizando una liturgia bella, sería un modo también de lograr eso. Y por otro lado, el caso de la vida de las universidades católicas o profesores que realmente son metafísicos por la vía del acto de pensar, porque el acto de pensar posibilita, a ver, decía una gran filósofa italiana que tuve la dicha de conocer y conversar y estar en su casa, María Adelaide Raschini, decía, discípula de Sciacca, de Michele Federico Sciacca, decía ella siempre, el mayor acto de caridad que puede ejercer un maestro respecto del discípulo es el de enseñarle a pensar. Porque enseñándole a pensar es ponerlo en condición, de verdadero progreso. Y es progreso porque esa condición me permite descubrir la verdad sobre mí, sobre el sentido de las cosas. Y el acto de pensar, que es ese diálogo del alma que establece consigo misma, que consiste en preguntar y en responder, debe ser ejercido permanentemente por el maestro y puede perforar esas corazas que ponen estos utilitaristas que ven todo como medio para, pero jamás se preguntan por qué veo todo como medio para. Porque basta formular esa pregunta, ¿por qué pregunto como pregunto? Para perforar ese pensamiento y mostrar que detrás de eso hay un pensador que se llama Francis Bacon, que concibió, hizo una reducción de la naturaleza, de la physis, quitándole a la naturaleza el fin, el qué es y el para qué es, y quedándose solo como, considerando solo su funcionamiento. Así, esa visión, que es la visión galileana, de que entender algo supone explicarlo, es decir, cómo funciona, sin saber qué es ni para qué es, y esto es la visión aristotélica de la comprensión, así se estructuran hoy muchísimas carreras en la universidad. Yo hace poco escribí un artículo sobre la mala enseñanza del derecho en la universidad, y en la universidad se sigue la tradición galileana. Se le dice al alumno cómo funciona eso llamado derecho, identificado falsamente con el conjunto de leyes positivas que rigen una sociedad política. ¿Cómo funciona? Pero jamás se les dice, ni siquiera lo barruntan los alumnos, qué es derecho y para qué existe en una sociedad política. Lo cual llevaría a precisar qué es una sociedad política, qué es el hombre del cual brota la sociedad política, etcétera, etcétera. Supondría hacer una profunda filosofía del derecho, cosa que está completamente ausente. La visión utilitarista se puede romper a través del pensamiento, como también la belleza puede romper también esa coraza. Por eso yo recuerdo, tengo profesores amigos, uno que es peruano, que se dedicaba a la droga y demás, y era músico, un músico,
pero se convirtió por la liturgia de una iglesia, por ir a la liturgia de una liturgia cuidadísima, en una iglesia de Perú. Se convirtió al catolicismo. La belleza, no, la belleza transformó su alma, absolutamente. Como la verdad también puede transformar el alma de un hombre. Y el bien también puede transformar el alma de un hombre, por eso la necesidad del testimonio de vida. Exacto. Bueno, primero vamos a aclarar la noción de verdad. Verdad, hay dos sentidos de los griegos la llamaron aletheia, verdad, la verdad. Y sostenían que todo lo que es, existe en un estado de epifanía, de mostración. Existe mostrándose. ¿Y mostrándose a quién? Y a alguien que es capaz de conocerlo. Esta es la prueba fundamental del venerable Platón en el Fedón. ¿Por qué mi alma es inmortal? Porque el alma es un principio de vida capaz de sintonizar con aquello que no se deja ver a los sentidos, con lo inteligible del ser, con lo inmaterial del ser. Como mi alma es capaz de sintonizar con lo inmaterial del ser, es porque ella es inmaterial y por eso es inmortal. Esta tesis platónica supone esta idea de aletheia, del ser que se muestra desde sí mismo, a alguien que es capaz de aprenderlo, de conocerlo. Isaac ben Salomón Israel en el siglo XI después de Cristo, definición que toma Tomás, define la verdad como la adecuación de mi intelecto con esa cosa que se manifiesta. Es una noción de verdad derivada. O sea, hay adecuación, no podría haber adecuación si primero la cosa no se me manifiesta. Ahora, ¿yo soy capaz de verdad? Sí, puedo conocer lo que las cosas son, el fin de las cosas y todo. ¿Significa esto que yo coincido, aprehendo la verdad absoluta del ser? Es una imposibilidad metafísica. Porque si mi inteligencia agotase la riqueza del ser, todos los aspectos verdaderos del ser, yo sería de la misma naturaleza que Dios. El único que es capaz de poseer la verdad absoluta es el que es la verdad absoluta, que es Dios. Yo soy capaz, pero no, eso no significa que no soy capaz de verdades que guían mi existencia. Soy capaz de verdades, pero no soy capaz de alcanzar la verdad absoluta. Por eso existe entre los hombres ese diálogo, a través del logos, del pensar, a través del acto de pensar, de la pregunta y la respuesta, para esclarecer lo que algo es, la verdad de lo que algo es. Ese es el esfuerzo del hombre. Es un diálogo permanente, inacabable, ¿no es cierto? Y las verdades descubiertas son perennes, aunque todas las verdades descubiertas en la historia no coinciden con la verdad absoluta. No coinciden con la verdad absoluta. Porque bastaría yo conocer las verdades de la historia para devenir absoluto. Y no. Por eso es menester que el hombre siga descubriendo nuevos aspectos de la verdad. Y esos nuevos aspectos de la verdad, ¿qué tienen respecto de las verdades anteriores? Homogeneidad. No hay ruptura. No hay ruptura. La verdad descubierta respecto de la anterior debe ser homogénea. Debe ser homogénea. Por eso hay un crecimiento en el descubrimiento de la verdad, pero siempre es un crecimiento homogéneo, no rupturista. No rupturista. Y eso estamos haciendo permanentemente. ¿Por qué hay filosofía? Porque no hay sabiduría. Soy un buscador de esa verdad a través de a través de el logos, del acto de pensar, por el cual, por la pregunta y la respuesta permanente,
descubro verdades. Porque ¿qué es la verdad sino la respuesta que responde a la pregunta que formulo? Por más humilde que sea la pregunta, pero la respuesta que acierta es verdad al fin. Ese es el esfuerzo del hombre. El acto de pensar es aquel acto por el cual el hombre puede alcanzar lo verdadero, sin jamás agotar el contenido de la verdad. Por eso decía Jaca muy bien, la inadecuación perenne entre el objeto de búsqueda y el sujeto que busca. La inadecuación perenne. Siempre es imposible coincidir con el objeto buscado, porque sería Dios. Por eso, fíjense, a ver, la universidad, ustedes son universitarios. ¿Quién explica la universidad de modo bellísimo en el simposio? Sino Platón. Platón dice, a ver, todo hombre, pone en palabras de Sócrates, que lo explica a través de un mito, dice Sócrates que cuando nació Afrodita, los dioses se juntaron para justificar, para festejar, digo, este acontecimiento enorme, grande, ¿no? Y apareció un dios llamado Poros, que significa camino hacia la plenitud. Y apareció una diosa Penía, que significa indigencia, pobreza, carencia. Y dice que Poros se embriagó y se fue al jardín de Zeus a descansar. Y detrás fue Penía. Y de la relación que tuvieron ambos surgió un hijo, al que llamaron Eros. Eros significa deseo, deseo. Y nosotros somos almas deseantes. Pero ¿qué podemos desear si previamente no conocemos aquel objeto, el objeto del deseo? Nadie puede desear lo que no conoce. Por eso diría Platón, en mí hay algo del padre de Poros, que sé de la existencia de lo infinito. Pero a su vez algo de Penía. Si bien sé que existe lo infinito y existe el deseo de posesión, no lo poseo plenamente. Esa inadecuación entre saber que existe lo infinito, lo perfecto, y no poseer el conocimiento pleno, ¿qué genera en mí? Eros, el deseo de posesión. Y ese deseo se traduce en dos actos, que es la vida auténtica de la universidad. En búsqueda, que los latinos llamaron investigare, vestigos, huellas en latín. La búsqueda de esa verdad, sin jamás coincidir con ella. Y por otro lado, el otro fin de la universidad, que lo que voy descubriendo en las búsquedas no me lo quedo para mí, lo doy. De ahí viene dos scientia, doy la ciencia. Pero cuando doy la ciencia, quedamos insatisfechos el que pretende darla y el que la recibe. Porque los dos sabemos que lo que estoy dando no es todo el objeto de la búsqueda. Estoy diciendo algo del objeto de la búsqueda, lo cual empuja al discípulo a ponerse él en acto y buscar con cabeza propia. O sea, convertirse en un auténtico universitario. Sin esa dinámica de ese amor a la verdad que genera el deseo que se traduce en investigación y docencia, la universidad no existe. Por eso es que no existe, efectivamente. Está ausente. Hoy es un eros, una libido dominandi, no un eros perfectivo, que le da la verdad, el bien y la belleza. De la belleza. Perdón, me he expresado mal, porque yo creía haberlo citado, lo he hecho mal. A este autor lo cité yo por sostener, por autodefinirse, mejor dicho, como conservador liberal, cosa, cosa que Alain de Benoit, por ejemplo, lo critica explícitamente diciendo que es una contradicción en los términos, porque un liberal que sostiene una visión económica capitalista donde manda el afán de lucro, termina con todo valor que quiera mantenerse. O sea,
todo valor que sea obstáculo a ese afán de lucro debe ser destruido. En ese sentido lo cité, no como teórico de la belleza, no sé. Además no lo conozco como teórico. Yo tengo un libro de este autor, entre ellos La Nueva Izquierda y otros trabajos en italiano, traducciones al italiano, pero no lo conozco como un teórico de la belleza. No, lo ignoro completamente. No podría responder a esa pregunta. Bueno, por la ética. Es muy simple. Ustedes no escucharon, no voy a hacer nombres menos de personas fallecidas, pero algunos personajes conocidos en Argentina, que han sido, bueno, fieles a su pensamiento, lógicamente, justificaban, por ejemplo, Pinochet en Chile estuvo 9 años, es condenable ¿cómo es? El golpe de Estado, la revolución, etcétera, etcétera, y que permanezca durante 9 años, que no hay recambio democrático. Y sin embargo, la misma persona sostenía que en Cuba, que había un señor que había estado 50 años, no sé cuánto, era una maravilla, estaba todo justificado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué motivo? Porque Lenin sostiene esto. La ética marxista no tiene nada que ver con la ética judeocristiana. La ética marxista se hace en función de la revolución. Todo acto es bueno en la medida en que colabore, ayude, promueva la revolución. Por eso todo hombre que no hace eso es un réprobo. Entonces, ¿por qué motivo tergiversar la historia? Porque la mentira no es mentira en esa concepción, porque participa de esa ética, que es un medio apto para alcanzar la revolución. Lo que nosotros llamamos mentira, desde una ética judeocristiana, ellos lo consideran un medio apto para la realización de la revolución. A ver, pongo un ejemplo muy simple. Está dicho, yo le creo, no sé, hay un señor que es ex guerrillero que se llamaba Luis Braña, que dijo, yo inventé el número de 30.000 desaparecidos, pero en ese momento era importante hacerlo porque si no nos iban a llevar, no nos iban a prestar atención en el mundo. Entonces lo hice, pero ahora digo la verdad. ¿Qué cosa? Que no eran 30.000 desaparecidos, lo inventé en una reunión, no sé, bueno, no importa esto. Lo que importa es esto. ¿Por qué deberíamos supongamos que fuera mentira? Como parece ser mentira, porque este señor testifica. No importa. ¿Por qué? Porque la mentira es un medio, si coadyuva, promueve la revolución, hay que utilizarla. Son dos visiones éticas completamente distintas. ¿No? Eso está en Lenin, es clarísimo. Es clarísimo. Todo lo que conduzca a la revolución se considera bueno. Lo que atenta contra la revolución o la impide, eso se considera malo. Así hay que evaluar. No tiene nada que ver con la ética judeocristiana.
Bueno, con todo gusto. Muchísimas gracias, Francisco, y un saludo para todos. Un saludo cordial para todos. Espero no verse que nadie se haya ofendido. Simplemente es una discusión de ideas nada más, no de descalificación de personas, digamos, ¿no? Las personas son dignas, digamos. Así que si he cometido alguna cosa que alguno ha ofendido, no ha sido mi intención en absoluto herir a nadie, ¿no? Simplemente explicar lo que yo buenamente entiendo acerca de estas cuestiones, ¿no? Que no significa ser la verdad absoluta, ni mucho menos. Así que muchas gracias a todos. Adiós.